más de poder estar en la presencia de Dios. Amén. Estoy agradecido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias. Por permitirme estar en esta hermosa lugar, ¿no? Hermoso Amén. Lugar realmente donde se reúnen los hermanos a adorar a Dios. Alabado sea Jesús. Agradecido al siervo del Señor que me ha extendido la invitación de poder venir a compartir en esta mañana, en este lugar. Iglesia Pentecostal en Nueva Alianza. ¡Qué bendición! Amén, gloria a Dios. Nueva Alianza. Alabado sea Jesús. Es un privilegio también para mí tener a mi madre conmigo. Alabado sea Jesús. Dios ha hecho grandes milagros en su vida. Dios está haciendo un milagro extraordinario en la vida de mi madre. Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes en esta mañana. Yo sé que Dios va a estar hablando a tu vida, yo sé que Dios va a estar hablando a tu corazón. Yo sé que Dios ha preparado este momento en esta mañana. Gloria a Dios. Que Dios quiere hablar con nosotros en este tiempo, Dios quiere prepararnos en este tiempo, Dios quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros nos despertemos, Dios quiere que nosotros veamos lo que nadie está viendo para en este último tiempo. Alabado sea Jesús. Dios quiere que nosotros podamos dejar de ser ciegos espiritual, sino ver la necesidad que hay. Alabado sea el Señor en estos tiempos. Alabado sea Jesús. Yo vengo a traerle palabra de Dios. No vengo a hablarle de tablero. No vengo a hablar de nadie más que Jesús de Nazaret. Aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Aquel que está vivo. Aquel que va a venir a llevar a una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Agradecido también por la vida del pastor Agustín. Alabado sea el Señor que dio la oportunidad al siervo del Señor para que yo esté en esta mañana en este lugar. Amén. Dios para bendecir su ministerio también, su familia. Alabado sea Jesús. Y a cada uno de ustedes, hermano, que Dios le bendiga en gran manera en esta mañana. Y solamente voy a pedirle que me dé unos 20 minutos de poder hablarte de la palabra del Señor. Pero en estos 20 minutos, para que usted pueda poner atención a la palabra, a estar atento, que estar la palabra que voy a estar hablando, que usted pueda entender la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Alabado sea Jesús. Habla conmigo tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 13, del verso 14 en adelante. Vamos a hablar de la palabra del Señor en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 13, del verso 14. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joab, rey de Israel, y llamado delante de él, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de fuego y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, que herirá a los siervos en Afec hasta consumirlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta mañana aquí estamos delante de tu presencia, delante de tu pueblo, delante de estos hermanos y estas hermanas que han venido a buscar tu palabra. Y yo sé que tú tienes palabra para cada uno de ellos. En esta mañana que tú estás hablando a través de mi vida, Señor, vengo yo y ofrezco tu bendición.
promesa, Padre Que tu mío. palabra En fuera el llegada Santo, al Padre, corazón de abierto, cada en el uno de corazón de ellos. Todopoderoso. Que fuera, Señor, Se arrepentido tu opinión y propósito mundo. que tú No tienes lo que con cada aumentar, uno de nosotros, aleluya. Señor. Ponemos De poder dispuestos que tirarse, aumentan mi hermano, cuerpo esas- para escuchar tu esa palabra, Padre. salvación a esta ciudad, Aumentamiento a este poderoso, barrio, militar, a esta para tomar control de segunda alma parte, necesitada. haga la obra, Padre, para tu obra en el esta nombre de mañana, Jesús hablamos. Gracias Todo por tu amor, principado, Cristo, potestades, Cristo. huestes y las regiones Oh, celestes. Dios Todopoderoso, se arrepentió de toda tranca, ruestra, medalla, todo preso maligno. Estamos libres. Fuera en el nombre de Padre, Jesús, Nazaret, Nazaret, en para el tu nombre gloria y de tu honra, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios. Voy a tomar su asiento. Vamos Gloria a Dios. a hablar en esta mañana Aleluya. bajo este tema. Alabado sea Jesús, flecha de victoria o flecha de salvación. Amén, Alabado Dios. sea Jesús. Encontramos en la palabra del Señor en esta mañana una historia tremenda, una historia hablando de un rey que, alabado sea Jesús, por generación estaba arrastrando una maldición o unas malas actuaciones en su reinado. Encontramos que el padre de Joab, alabado sea Jesús, que Joacás era un rey pagano, un rey que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Así también este rey Joás tampoco hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, relata la Biblia. Pero alabado sea Jesús, que cuando este rey se encontró en angustia, en opresión al enemigo, él empezó a mirar a los lados correctos donde nosotros tenemos que mirar en este tiempo. Amén, gloria a Alabado Dios. sea Jesús. Él seguramente en su desobediencia a Dios, en el altar y en el reinado donde él estaba, de igual modo él seguramente había escuchado de un hombre llamado Eliseo, que era el profeta de Jehová. Y sabemos que en aquel tiempo los profetas eran que traían la palabra de Dios al pueblo. Amén. Los profetas eran el que desenmascaraban a los pecadores, al Gloria a pecado Dios. de ese tiempo. Los profetas eran el que se paraba delante de cualquiera que sea, aunque sea rey, y desenmascaraba el pecado de aquellos tiempos a las personas. Amén, gloria a Dios. Alabado sea así también. Este hombre, alabado sea Jesús, se encontró acorralado por el enemigo. Y él lo que hizo fue algo espléndido, algo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Cuando el enemigo nos rodea, cuando la circunstancia viene sobre nuestra vida, cuando, alabado sea Jesús, nos encontramos en una aflicción, porque en este tiempo realmente nos encontramos en esa manera, mirando alrededor del barrio, de la ciudad en donde nos encontramos que hay tantas necesidades, tanta gente que está viviendo en una vida de depravación, de degeneración, una vida que, alabado sea Jesús, llevan podamos decirle algo asqueroso delante de la presencia de Dios. Amén. Vemos nosotros almas, hombres y mujeres que están entrando en el mundo del pecado, en lo más terrible, profundo del pecado en este tiempo. Alabado sea Jesús. Gracias, Jesús. Y nosotros que estamos adorando, alabando y glorificando a Dios, buscando el rostro de Dios, Dios nos ha enseñado su palabra para que nosotros podamos ir a llevarle esa palabra, para que ellos puedan entender y comprender que hay un Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. El rey de Israel tomó el reinado, según la historia, cuando tenía 7 años de edad, y reinó sobre Israel 16 años. Y los 16 años él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La Biblia nos relata uno a uno lo que hizo, como en el reinado de Manasés. Por ejemplo, dice la Biblia que el reinado de Manasés hizo los terribles cosas delante del Señor. Porque él adoró a Baales, a Acera, él adoró y llevó a la estatua de Acera a colocar en el altar del Señor. Alabado sea Jesús, donde es el lugar santísimo de Dios. Él lo llevó una estatua de acera y lo puso ahí y empezó a hacerle adorar al pueblo de Israel a esa estatua en vez de a Dios. Amén. Esos son terribles. Relata la Biblia y habla, alabado,
tal cual del pecado de este varón, pero de Joab, alabado sea el Señor, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Amén, Señor Dios. Pero qué bueno es que cuando uno hace lo malo ante los ojos de Jehová, pero se reconoce o reconoce dónde tiene la salida, Amén, dónde Jesús. tiene la solución. Así Gloria a también Dios. nosotros un día, alabado sea, después de hacer tantas cosas delante de nuestro Dios Todopoderoso, tantos pecados como hizo Joab y Manasés, aún nosotros adorábamos a imágenes, aún nosotros visitábamos a hechiceros, a macumberos, a tantas cosas del mundo, alabado sea Jesús. Pero cuando nos encontramos en un momento de aflicciones, en un momento difícil, ahí apareció el Cristo de la Rey, del Rey de Reyes. El Cristo de la gloria aparece en nuestra vida y cambia el rumbo de nuestra vida. Cambia el rumbo de nuestra visión, alabado sea Jesús. Este hombre llamado Joás, el personaje, dice la palabra que este rey, cuando se encontró acorralado por el pueblo de Asiria o el reinado del ejército de Asiria, él buscó lo que nosotros debemos buscar en este tiempo. Amén. Él buscó al profeta. El profeta estaba para morir ahí en la cama, ya esperando solamente su muerte. El profeta tal vez ya no estaba más para profetizar. El profeta tal vez ya no estaba más para dar palabra. Pero como era profeta en aquel tiempo, este hombre tomó la decisión y se fue. Aunque era un hombre incrédulo, un hombre pecador, se fue y dice que se postró delante del profeta y lloró delante del profeta y lo llamó Padre mío. Aunque él era un pagano, aunque él no adoró a Dios como tiene que ser, él reconoció que este hombre era el que tenía el portador de la palabra. Este hombre era el que le podía dar una palabra de esperanza para él. Alabado sea Jesús. Qué lindo es cuando nosotros nos reconocemos, alabado, y nos vamos directo a la palabra, porque ahí está la bendición, ahí está lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos, alabado, una palabra, alabado, cuando abrimos esta palabra encontramos palabras de vida, palabras de salvación, palabras de bendición, palabras de exaltación, Gloria a Dios. Qué tremendo es nuestro Dios, hermano, que nos ha dejado su palabra. Porque la palabra es el que tiene la respuesta para nosotros. La palabra es el que tiene la respuesta para tu problema, para tu enfermedad. La palabra es el que pueda arrancar, alabado sea Jesús, cualquier cosa de nuestra vida. Alabado sea Jesús. Este hombre se acercó al profeta diciéndole: Padre mío, está viniendo sobre el pueblo un ejército grande de Siria. Pero mira lo que hizo este profeta. Dice este profeta a este rey: toma tu arco y una flecha. Alabado sea Jesús. Y este rey pagano agarró, obedeció al profeta. Aleluya. Creyendo que este hombre era el que tenía la palabra de victoria para él. Amén, gloria a Dios. Él tomó la flecha y tomó también, alabado sea Jesús, el arco y la flecha. Y le dijo que este profeta toma y abre la ventana que da al oriente. Alabado sea Jesús. Y Eliseo puso la mano sobre la mano del rey Joás y le dijo: tira esa flecha de salvación. Tira esa flecha de victoria sobre Siria. Alabado. Y dice que este rey tomó el arco y la flecha y lo tiró hacia el oriente. Alabado. Esa flecha significa, alabado sea Jesús, esa palabra que nosotros estamos llevando al oriente, occidente, alabado, a los cuatro vientos. Esa palabra de victoria que necesita este barrio. Esa palabra de victoria que necesita Ciudad de San Antonio. Amén, Alabado, este asentamiento Itacotí necesita de esta flecha de victoria. Alabado sea Jesús. Dios te preparó a ti, me preparó a mí, para que podamos nosotros tirar esa flecha de victoria sobre nuestros enemigos. Amén. En esta ciudad, en este barrio hay potestades, hay principados, hay enemigos grandes, hay carros alabados y a caballos y ejércitos enemigos que están alabados
levantándose contra la iglesia. Pero alabado sea Jesús, que Dios nos ha dejado la flecha de victoria, que es la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo es, hermano. Qué tremendo es cuando nos encontramos acorralados y clamar al que tiene la palabra. Alabado sea Jesús. Llorar al que tiene la palabra. Alabado y llorar y doblar nuestra rodilla y clamar a aquel que te puede dar la respuesta. Alabado. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. De doblar nuestra rodilla, de orar y clamar a aquel Rey de Reyes que tiene una palabra de victoria para nosotros. Que tiene una palabra de bendición, que tiene una palabra que pueda penetrar en el corazón de la raza humana. El que está alabado en los peores pecados de la raza humana. Alabado, la palabra es el que entra en el corazón. Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Dice la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, para ti mi Cristo! Flecha de victoria, flecha de salvación en estos últimos tiempos. Es la palabra de Dios. No hay otro más poderoso que la palabra. Alabado sea Jesús. La palabra es el que va a hacer la obra donde quiera que tú hables de la palabra. Esa palabra va a empezar a germinar. Esa palabra cuando toma tierra, alabado sea Jesús, esa semilla, esa palabra cuando toma tierra empieza a germir, empieza a crecer, empieza a dar hojas, flores, hasta dar fruto 100 por 1. Alabado. Amén. Escuchar la palabra y poder tirar esa flecha de victoria. Eso es lo que hizo este rey. Alabado sea Jesús. Aunque era un rey pagano, él escuchó la palabra, él obedeció la palabra, él la tiró la flecha de victoria. Y dice la Biblia y relata la historia. Bendito sea el Señor, que Dios le dio grandes victorias sobre sus enemigos. Amén. Pudo derrotar a este rey de Siria que se llama, alabado sea el Señor, Hazael. Le derrotó 3 veces. Amén. Y casi consumió todo al ejército de Siria, porque él se fue a buscar donde había palabra, y Dios le dio palabra, le dio una palabra poderosa donde él actuó conforme a la palabra, y Dios le dio grandes victorias. Mis queridos hermanos, alabado sea Jesús. Dios. Qué lindo es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo primero que tenemos que hacer es clamar, buscar de la palabra de Dios. Amén. Cuando tenemos la palabra es tirar esa palabra, repartir esa palabra, para que más almas puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. Porque alabado sea Jesús. La gracia está ahí, pero la gracia no puede hacer nada si nosotros no le llevamos a otro. Alabado sea Jesús. Jesucristo pagó precio por nosotros. Amén. Jesucristo dio su vida. Jesucristo murió y resucitó y está vivo. Él necesita de nosotros en este tiempo para que nosotros podamos salir y abrir la puerta, alabado como abrió este rey, abrir la puerta al oriente, al occidente, al norte, sur, este y oeste, y tirar la flecha donde nos vamos. Esa flecha va a ser la flecha de victoria, que es la palabra de Dios, que va a entrar en el corazón de aquellos que están en angustia, aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Y también esa flecha va a servir, esa palabra, para que el enemigo sea derrotado en el nombre de ¡Gloria Jesús. a Dios! ¡Gloria a Dios! Decirles, hermanos y hermanas, tal vez, bendito sea el Señor, nosotros vemos muchas veces nuestros enemigos más mucho que nosotros. Alabado sea, muchas veces nosotros nos pasa por la mente y somos pocos, no somos muchos todavía. Alabado sea Jesús. Y el enemigo, miramos y vemos el enemigo desde ahí afuera, hermano. Desde ahí de la calle, alabado del enemigo, que están, algunos puede que se están burlando, otros, alabado sea Jesús, se están riendo, otros están hablando mal, otros, estos son locos, esto y aquello por nosotros. Alabado sea Jesús. Pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos la flecha de victoria, que es la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y que tenemos asegurado nuestra vida a la vida eterna. Alabado sea Jesús. Dice la palabra, aleluya, que este rey se postró y lloró
delante del profeta Amén, Jesús. Jesús. Qué lindo es que cuando nosotros nos postramos y lloramos delante de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque este profeta Eliseo era solamente un hombre portador de la palabra. Pero en este tiempo nosotros tenemos el verbo hecho carne. Alabado, Amén. que es Jesucristo de Nazaret, que es la palabra, que es la vida, que es la salvación, que es la redención, que es la reconciliación, que es, alabado sea el Señor, esa gracia que Dios nos ha devuelto, alabado a poner. Ahora ya no, como antes, para que podamos nosotros consultar al profeta, sino Él ya está con nosotros y Él está en nuestro corazón. Hermano y hermana, en esta mañana, alabado sea Jesús. No importa el enemigo que se levante contra tu vida, el enemigo que se levante contra el ministerio, el enemigo que se levante contra tu familia, el enemigo que se levante donde se levante, no importa la cantidad, no importa ejército, carro de fuego, soldado a caballo, no importa, que se levante lo que se levante, pero tú no te apartes de la palabra, de la verdad. No hay enemigo que pueda prevalecer. Aún a los infiernos temblará, dice la palabra. Alabado sea Jesús. Pero nunca deje la palabra atrás. La palabra es a la espada en nuestras manos. Por eso es necesario, hermano y hermana, nosotros escudriñar la palabra, conocer la palabra, entender la palabra. Porque cuando el enemigo viene va a usar la misma palabra, va a usar para poder desanimarte. Pero para la gloria y honra del Señor, Cristo nos ha enseñado cómo defender de nuestros enemigos. Cristo le ha dicho a Satanás cuando le dijo: ¿y por qué no convierta esa piedra en pan? ¿Qué le dijo Cristo? Me dijo mi pastor, me dijo la hermana fulana, me dijo el hermano fulano, le dijo: escrito está. Alabado Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Alabado. Qué tremendo es la palabra. Qué poder tiene la palabra cuando sabemos usar. Cuando sepamos utilizar la palabra, es algo poderoso. Por la palabra se sana, por la palabra se liberta, por la palabra recibimos bendiciones, por la palabra también uno recibe maldición, porque los que están burlándose de usted o de nosotros por adorar a Dios, un día por la palabra que ha tirado va a tener recompensa. Alabado sea Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie, no quiero alargar mucho. Alabado sea Jesús. Este rey, aunque era una persona que no conocía a Dios, cuando se encontró en un momento difícil, recurrió al que tenía la palabra. Aunque este hombre ya estaba destinado a morir, él se recordó que había un portador de la palabra. Amén, gloria a Dios. Es lo que le voy a decir en esta mañana, iglesia de Cristo. Aunque este hombre era pagano, pecador, el más terrible pecador en el reinado, él cuando se encontró en momentos difíciles, se acordó de aquel varón que tenía palabra. Amén, Jesús. Y déjame decirte en esta mañana, iglesia pentecostal, alabado sea Jesús, que va a llegar persona que va a estar encontrándose como se encontró este rey. Va a llegar personas que va a vivir, que está viviendo afligidos. Alabado sea personas que están muy necesitados, pero va a acordarse que en este lugar, en alianza, hay palabra de Jehová. Amén, Dios. Aleluya. Va a llegar hombres necesitados de la palabra de Dios. Amén, Jesús. Y va a venir a postrarse un día delante del altar del Señor diciéndole: necesito de una palabra. Amén. Para eso nosotros tenemos que estar preparados, hermanos y hermanas. Amén. El día que el Señor haga la obra y llegue el tiempo de Dios y pueda tocar el corazón del vecino, de la vecina,
aquel que se burla, aquel que habla mal, aquel que te persigue, un día el Señor lo va a quebrantar. El Señor lo va a meter, alabado sea Jesús, en el pozo más profundo y no va a encontrar la salida para su vida. Pero alabado sea Jesús, que va a venir a postrarse delante del Señor y va a pedir una palabra, y esa palabra lo tienes que tener tú para darle en el nombre de Jesús. Amén, Dios, aleluya. Hermano, en esta mañana vamos a orar. Amén, Dios, Gracias. gracias. Clamar a Dios. Damos misericordia, papá, aleluya. Alabado sea Jesús, es la fuente más, alabado, poderosa. Mire lo que dice la palabra mientras usted está ahí. Alabado dice la palabra en Salmo 123. A ti alcé mi ojo, en ti habita en los cielos. Y aquí los ojos de los siervos mira la mano de su Señor. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestro ojo mira a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy abatidos de menosprecio, hastiada hasta nuestra alma, del escarnio de los que están en holguras y del menosprecio de los soberbios. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra en Salmo 23. Ten misericordia de nosotros. Alabado sea Jesús. Nosotros debemos pedir misericordia ahora a Dios para que den un clamor, para que Dios nos dé palabras. Amén, Esa palabra que nos va a defender, esa palabra que nos va a renovar, esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Levanta tu mano en esta mañana y hazlo. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, como hizo este rey, alabado sea que se reconoció en su momento de aflicción, en su momento de angustia, él reconoció y alabado, y se acordó de aquel profeta que tenía palabra. Y dice, alabado, que se agarró y tomó el arco y la flecha y lo tiró. Alabado, esa flecha de victoria. Y en esta mañana el Señor te dice, flecha de victoria que pueda caer sobre Ciudad de San Antonio, flecha de victoria que pueda caer sobre Itacotí, alabado, flecha de victoria que pueda caer sobre la amistad, flecha de victoria que pueda caer sobre todo este lugar, este barrio, y esa flecha de victoria, flecha de salvación en esta mañana. Padre, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra es nuestra salida, Señor. Tu palabra es nuestra defensa. Tu palabra es nuestra salvación. Tu palabra es, Señor, la herramienta más poderosa contra el enemigo. Tu palabra, Señor, es el que necesitamos para poder alcanzar, Señor amado, a alma que necesita. Que tu palabra, Señor, sea la palabra que puede penetrar en el corazón de aquellas almas necesitadas. Espíritu Santo, descienda en esta mañana en este lugar. Espíritu Santo, descienda en este lugar. Toca, Espíritu Santo. Señor amado, toca, llena este lugar. Señor amado, de tu presencia. Padre, que tu palabra sea, Señor, aleluya, espada de doble filo que pueda penetrar hasta el alma, hasta el tuétano, dice el Señor amado. En esta mañana, Señor, podamos entender y comprender, Señor, que tú tienes poder, que tú tienes palabras para nosotros, que podamos, Señor, esta palabra siempre llevar en cuenta, esta palabra estudiar, entender y comprender, Señor, lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, gloria a Dios. Bendigo a tu siervo en esta hora. Bendigo a tu sierva en esta mañana. Bendigo a este barrio. Atamos al enemigo, Señor, principado y potestad. Señor, que las almas puedan llegar a tu presencia a través de tu palabra, Dios. Aumenta en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos esta mañana.